pulmonares y ya voy a resolver preguntas al final de la clase. Espera. No sé si tienen alguna duda con respecto a... Habíamos quedado en el patrón bronquial, ¿cierto? Las zonas inocentes, ¿cierto? Sí, entonces, ya vimos el patrón vascular, ya vimos el patrón bronquial, ahora vamos a ver un patrón que se llama patrón alveolar, ¿sí? Una de las características más importantes del patrón alveolar es algo que nosotros en radiología llamamos un broncograma aéreo, ¿sí? Voy a explicarles brevemente de qué se trata un broncograma aéreo. ¿Alguien tiene un marcador que me preste? De marcador. Y algo que borre. Creo que raya. Sé que borra, no sé si raya. ¿Alguien tiene un borrador? Es que me equivoco. Papel. A ver, por acá ya. Igual, préstame el tuyo también, si es morado. Vea papel. Ah, no, estos muchachos están siempre están con 1000 pesos. Porque yo me iría a 15 siquiera, pero cuidado 50 y una vez. Ah, está muy bacaneado, pues que este vino de 100 pesos. Millones. Bueno, chicos, entonces, voy a apagar la Pero Entonces, pongan pues cuidado. Cuando nosotros vemos el pulmón en normalidad, nosotros podemos ver el aire que está en el alvéolo y el aire que está en el bronquio. ¿Cómo llega el aire al alvéolo? ¿Por dónde entra el aire? ¿Quién le lleva el aire al alvéolo en el pulmón? ¿Cierto? ¿Y el bronquiolo quién se lo lleva? Bronquiolo, sí, pero el bronquio es principal. Nosotros podemos ver ese aire que entra al pulmón. ¿Cómo se va a ver el bronquio y el bronquiolo y el alvéolo en una radiografía normal? ¿Qué opacidad va a tener? Radiolúcido, exacto. ¿Qué pasa si yo acá tengo un alvéolo? Estoy haciendo una representación, obviamente, ¿cierto? Acá va a estar el bronquio metiéndole aire, ¿cierto? El bronquio, si el bronquio está bien, ¿qué va a pasar? El bronquio siempre va a estar llevando aire. El bronquio siempre va a estar haciendo su trabajo, ¿cierto? Pero si yo cojo este alvéolo y lo lleno de agua, ¿qué creen que va a pasar? Se colapsa, ¿sí? El bronquiolo va a seguir llevando. Él va a seguir llevando. ¿Cómo creen que vamos a ver esta imagen acá? ¿Qué va a cambiar? ¿Radio opaco qué? La luz. Podemos ver la luz del bronquiolo en una tomografía por allá muy avanzada, ¿sí? Pero si vas bien, ¿qué va a pasar con esto que antes era radiolúcido, todo? Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a ver, ¿qué se va a ver radio opaco? ¿Y el bronquio? El bronquio sigue normal. ¿Cómo se va a ver el bronquio? No. Él sigue mandando aire. Sí, va a colapsar, puede que sí. Pero él va a seguir tratando de llevarle aire al alvéolo. Se van a ver los bordes radiolúcidos porque hay una presencia de aire igual. Exactamente, muy bien. Ese es el concepto del broncograma aéreo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Demarcado el bronquio con respecto al alvéolo, ¿sí? A la zona que está con líquido. Entonces, vamos a ver una zona radioopaca. Ay, se acabó. Yo no creo que la haya acabado. Pues yo acá. No, igual. Pues ya acabó. Bueno, ustedes me van a prestar 50 con eso. Entonces, no, tranquila, igual, ya se los dio. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tenemos un broncograma aéreo, vamos a ver una zona muy radioopaca, ¿sí? Pero vamos a ver la demarcación del árbol bronquial que está tratando de llevarle el aire a esa zona. ¿Listo? Esa es la idea del broncograma aéreo. ¿Todos me entendieron? ¿Listo?
Cuando vemos un broncograma aéreo, eso es patrón neumónico de un patrón alveolar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esa zona pulmonar hay líquido, sea sangre, sean células, reticulos celulares, sea pus, sea edema, ¿sí? ¿Podemos saber qué tipo de líquido hay? Con la radiografía no. Con la radiografía no, ¿sí? Pero sí podemos decir que hay un patrón alveolar, ¿sí? ¿Tiene que haber broncograma aéreo para que haya patrón alveolar? No todo el tiempo, no siempre lo vamos a ver, ¿sí? Pero cuando lo vemos vamos a estar supremamente seguros que hay en esa zona un patrón alveolar, ¿listo? Para mí es muy importante que entiendan ese concepto, porque a partir de ahí ya empieza uno a entender mucho mejor las patologías del alveolo, ¿sí? Ya les voy a mostrar imágenes. ¿Todos entendieron? Si alguien no entiende me dice, por favor, yo vuelvo y le explico. Ahorita de los devuelvo porque tengo que hablar. Me voy a alquilar por la clase y ya. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un broncograma aéreo? ¿Sí? Vamos a tener un desplazamiento, ¿sí?, del aire que está en el pulmón, ¿sí?, no en el bronquio, ¿ya? Ahí ya no hay aire, porque ¿qué va a haber en vez de aire? Agua, líquido, sangre, pus, lo que sea, ¿sí? Listo. Entonces, el alvéolo va a estar lleno de fluido, ¿sí? Y cuando vemos el broncograma aéreo, lo que vamos a ver es un bronquio lleno de aire que se va a hacer visible por la opacificación del alvéolo, que es básicamente lo que se acaba de mostrar, ¿sí? O sea, es como contrastes. Es un contraste, literal, es un contraste, mira. Entonces, acá tenemos un broncograma aéreo, ¿sí? ¿Cómo sería la opacidad normal de este lóbulo pulmonar caudal? Radio lúcido, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo en cambio? A diferencia. Entonces vamos a ver. Acá están los bronquios tratando de llevar aire, ¿cierto? Que se nos están demarcando, ¿sí? Engrosados, ¿no? Son más anchos. Sí, podría ser. Pero ¿por qué los estamos viendo? ¿Cómo está la opacidad? Radio opaco, por eso es que los estamos viendo, ¿sí? Normalmente los vamos a ver así también tan claramente, no, los estamos viendo porque el resto está radio opaco, entonces se nos están demarcando. Como dice la compañera, hay un contraste, ¿sí? ¿Entienden ese concepto? Ahí tenemos un broncograma aéreo. Ese es broncograma que yo utilizamos. El broncograma aéreo es una característica del patrón alveolar, ¿listo? No es un patrón. No vayan a poner el patrón broncograma aéreo, es una característica del patrón alveolar, ¿sí? Que no siempre la vamos a ver, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en el patrón alveolar? Entonces, los alvéolos se van a llenar de fluido, el aire se va a desplazar, vamos a ver áreas radiopacas, ¿sí?, que pueden tener inclusive densidad de tejido o de líquido, ¿sí? La clave para que ustedes entiendan el patrón alveolar es que no se van a ver los vasos sanguíneos. ¿En qué otra patología no vamos a ver vasos sanguíneos pulmonares? Exacto, muy bien. Muy bien. Pero esta vez al contrario, en vez de tener radiolucidez, vamos a tener radiopacidad, ¿sí? Radio opaco, pero no vamos a distinguir los vasos sanguíneos. Y también, pues, lo que les acabo de enseñar, la presencia de un broncograma aéreo, ¿sí? Son las características. Apréndanse, la no visualización de vasos sanguíneos, incremento de la opacidad pulmonar, broncogramas aéreos, ¿sí? Ahora, ¿qué puede generar un patrón alveolar? ¿Qué creen ustedes que puede generar un patrón alveolar? Que haya aire en el alvéolo. ¿Qué tiene que pasar en el cuerpo del ser humano, del paciente? ¿Aire o fluido? Fluido, perdón, dije aire. Congestión, Sí, sí. congestión linfostática. Congestión, sí, ¿qué más puede pasar? De la superficie. Ruptura de la superficie. O sea, pero eso en el epitelio. Como una contusión, ¿qué? Sí. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando se rompe el epitelio?
¿Qué crees que puede pasar? Cerramos. Hay sangre, hay hemorragia. Listo, Hemorragia. ¿vale? Súper. Listo. ¿Qué más puede generar que haya líquido en el alvéolo? Fallo hepático Sí, pues, por proteínas plasmáticas. una hipoproteinemia, sí, también. Tendría que ser muy severa, pero sí, sí, también puede ser. Que vaya no sé cómo raro, pero sí. ¿Qué más? Pero está bien, muy bien. ¿Qué más? Fibrosis, ¿no? Una fibrosis. Para que se llene de líquido, Pues no líquido, sino creo que no. fibrina. Bueno, puede ser también. Bueno, listo, vale. ¿Qué más? De pronto, si se está ahogando, de pronto no sé si entra de pronto el líquido. Claro. La boca llega hasta. Claro que sí, claro que sí. Sí, total, súper bien. Una broncoaspiración también va a generar que haya líquido en el alvéolo. Sí, ya vamos a ver cómo se ve. Ahogamiento también. Sí. Cuando, por ejemplo, nosotros se puede poner en patología y se mata un animal pues, que subía de altura. Entonces Sí. tenía que respirar más porque necesitaba más oxígeno. Entonces por eso no le daba. Y enviaba Sí. mucha sangre a los pulmones. Entonces como Sí. que los pulmones se congestionaban de sangre y empezaban las pues, a pasar de arterias a alvéolos. Sí, también. Mal de alturas también. Más común en humanos, también en animales podría llegar a pasar. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, básicamente, neumonías, los más normales, ¿sí? Neumonías, edemas, hemorragias, contusiones pulmonares, golpes, traumas pueden generar patrón alveolar y neoplasias también. ¿Sí? Una neoplasia que esté ocupando ese alvéolo puede generar que tengamos una imagen parecida a todo esto. ¿Sí? Hay que saber diferenciar entre las lesiones focales y las difusas. ¿Se acuerdan que yo les decía que lo difuso es que todo el parénquima de ese órgano está alterado versus una zona en particular? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos lesiones difusas, vamos a sospechar pues, de patologías obviamente mucho más severas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una neumonía severa, una hemorragia severa, por ejemplo, en pacientes que tienen coagulopatías, pacientes que comen, por ejemplo, venenos, ¿sí? Que pueden generar patologías de la coagulación, sobre todo los venenos de ratas, edemas, ahogamiento, como decía la compañera, es típico, sobre todo en esta zona donde hay muchas casas campestres, que los perros se caen a la piscina, me han llegado. También pacientes con quemaduras. ¿Sí? Tromboembolismos también puede ser. Sí, aunque por radiografía no es tan fácil de detectar un tromboembolismo pulmonar. Por ecografía sí hay un patrón en particular que lleva a sospechar del trombo. Por tomografía axial sí, súper fácil. También hay otro, por ejemplo, una torsión del lóbulo pulmonar, también vamos a tener un patrón alveolar. Eso no está ahí, pero también puede ser. Una torsión global, se llama así torsión global. Quemaduras, esos pacientes que muerden cables y se electrocutan van a llegar con signos de edema pulmonar. Patadas, golpes, traumas también pueden Entonces, así vamos a ver un patrón alveolar en la región caudalosa. ¿Lo ven? Miren que hay un incremento de la opacidad, ¿sí? En el lóbulo caudal. Y tenemos broncogramas aéreos. No se ven tan obvios como el de la radiografía anterior, pero se alcanzan a ver los tubitos tratando de meter aire ahí. ¿Ven vasos sanguíneos ahí? Hay vasos sanguíneos, ¿cierto? Esas son las características de un patrón alveolar. ¿Ese es un patrón alveolar difuso o focal? ¿Seguros? Es focal. Miren acá en la parte craneal, ¿cómo está la opacidad acá? Ven vasitos, ven los vasos, ¿se acuerdan del patrón vascular? Ven los vasos que buscamos cuando queremos saber si el patrón vascular. Es un patrón alveolar en la región caudo-dorsal. ¿Sí? Ojo, porque en este patrón es muy importante la localización del mismo para poder dar los diagnósticos diferenciales. ¿Bueno? Esta es la otra vista del mismo paciente. Y esta es la vista ventrodorsal.
Traten de buscar el patrón ahí, hay un programa aéreo muy bonito. ¿Lo ven? ¿En qué lado está nuestra mente? Pues yo creo que es como en la parte del lado de acá. ¿La derecha o izquierda? Este es del lado Sí, derecho. me parece es izquierda. Acuérdense que en todas las radiografías, por convención, el lado derecho del paciente está hacia mi mano izquierda y yo le estoy mirando de frente. Por convención internacional, en humanos, en pequeños, en caballos, en todo. ¿Sí? Es del lado derecho. Entonces está en la región craneal o caudal. ¿Derecho o izquierdo? Ah, no, yo pienso que es en el lado izquierdo. Del lado izquierdo. Sí, como en la parte de caudal. ¿Acá? Sí. ¿Ese es el estómago? Sí, un poquito más arriba. Como, sí, como eso. Eso. Acá. ¿Qué ves? ¿Por qué piensas que está acá? ¿Cuál es cómo llegaste a esa idea? Pues primero, por ejemplo, en las imágenes que usted muestra así, que es compararlo con el otro lado. Sí. Sí, se ve como más, así como más radiopaco. ¿Ves más radiopaco este lado? Sí, Listo. ¿Qué más ves? ¿Es por eso? sí, pues. Bueno, en realidad es así, pero al revés. Mira, el patrón está acá. De hecho, acá podemos ver que hay un broncograma aéreo. Mira. No sé si alcanzan a ver acá la demarcación de los bronquios en el lóbulo pulmonar caudado. ¿Sí? Mira que acá estamos viendo la opacidad pulmonar normal, se ven los vasos sanguíneos normales, mientras que acá, de hecho, hay un incremento de la opacidad en esta zona. Si comparas esta zona con esta, acá vamos a ver un incremento en la opacidad. ¿Cuál es el problema? Que acá está el corazón, ¿cierto? Entonces ahí quedamos con... Yo sé que está por los broncogramas aéreos, porque en teoría, como acá está el corazón, pues no veo los vasos sanguíneos tampoco porque se me va a superponer, ¿sí? Pero acá hay un broncograma aéreo, ¿listo? Entonces, de acuerdo a la localización de ese patrón, yo voy a dar mi diagnóstico diferencial, ¿sí? En caso de que sea focal, ¿cierto? Porque si es difuso, pues es muy difícil para mí decir cuál es más probable. Ya habría que irse a mirar la historia del paciente. Es que se electrocutó, es que le dieron una patada, se cayó en un quinto piso, es cardiópata, lleva 10 meses con neumonía y es resistente a todos los antibióticos, ¿cierto? Ahí ya toca irse a buscar la historia cuando es difuso. Cuando es focal, entonces, si es en la región cráneo-ventral, el diagnóstico más probable es que sea una neumonía por aspiración. ¿Listo? Por gravedad, cuando un paciente broncoaspira, en primer lugar donde vamos a ver la afectación va a ser en el lóbulo pulmonar medial derecho. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un broncograma aéreo o un incremento de la opacidad donde no veamos los vasos sanguíneos en estas dos zonas, vamos a sospechar o de neumonía por aspiración o de hemorragia. ¿Listo? Si estamos en la, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de la anatomía? Que había una zona periliar, que había una zona más dorsal, que había una zona ventral, ¿cierto? Que había una zona periférica. Cuando veamos este patrón acá, en la región periliar, ¿sí? La región más cercana a la silueta cardíaca, vamos a sospechar que es un edema pulmonar cardiogénico. El tratamiento de esta patología es el mismo que de esta. ¿Qué pasa si yo le meto antibiótico a esto? ¿Qué hago? Nada. Y le meto metámole líquidos. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Esperar verlo como muere ahogado. Y si le meto diuréticos a este, que tiene neumonía por aspiración, ¿qué hago? Lo voy a dar una hipovolemia, puede que lo descompense más. ¿Sí? Por eso es importante saber por la ubicación del patrón cuál es la causa más probable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tratamientos y las patologías que los causan y la patofisiología que lo genera es totalmente distinta. ¿Sí? Si estamos en la zona caudo-dorsal, vamos a sospechar de edemas por otras causas, por ejemplo la que decía el compañero. ¿Sí? Un edema por cambios en la altura, un edema por hipoproteinemia, ¿sí? O las hemorragias
las vamos a ver en cualquier parte. Y aclaro, esto solamente es en perros. Esto de que acá, que acá, que acá, ¿sí? En gatos, lamentablemente los gatos no son igual que los perros. Los gatos son una especie extraterrestre, totalmente diferente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un edema cardiogénico en un gato, podemos encontrar este patrón en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, cuando veamos en un gato en cualquier parte, igual tenemos que sospechar de una falla cardíaca, ¿sí? Entonces, separemos esas dos especies, por favor, cuando estén estudiando este tema, cuando retomen este tema de las ubicaciones del patrón alveolar, ¿sí? ¿Tienen unas dudas hasta el momento? Entonces recuerden, cráneo ventral, neumonía o hemorragia, periliar cardiogénico y caudodorsal manocardiogénico. ¿Listo? Ya si es difuso, cualquiera de las causas puede ser, tenemos que irnos a la historia del paciente. ¿Qué tenemos acá? Diría que ¿Qué hay? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué hay cranoidal? Hay un programa aéreo. ¿Cómo lo describirías? se presenta la zona más radiopaca, pues frente a la silueta cardíaca, en la región cráneo ventral, ¿Sí? con presencia de programa aéreo, ¿Cómo describirías el programa aéreo? una radiopacidad que envuelve los bronquios y les da un tono diferencial radiolúcido. Bien, muy bien. Bien. ¿Tú qué ibas a decir también? Similar, muy bien, excelente. Entonces, de acuerdo a la ubicación, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? Si yo les digo, muchachos, es un perro que lleva 15 días vomitando porque tiene un cuerpo extraño y nadie sabía. Lleva 15 días con vómito. ¿Cuál sería su primer diagnóstico diferencial? Una neumonía por aspiración, ¿sí? Miren que el diagnóstico es muy fácil. O si les digo, no, ese señor es de un habitante de calle, ese señor se le puso el champú y se empezó a pegar patadas al perro, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Hemorragia. O, por ejemplo, un paciente con fiebre de garrapatas, con una coagulopatía, que tenga las plaquetas bajas, no tenemos que pensar siempre en abuso o en trauma, podemos sospechar de una hemorragia por una coagulopatía que está empezando. ¿Sí? Que ese paciente con cualquier golpecito que se dé va a poder tener una hemorragia, ¿listo? Pero esa es la idea, muy bien. Eso es básicamente lo que vamos a ver en un patrón alveolar. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se ve una falla cardíaca. ¿Listo? ¿Entienden todos el patrón alveolar? ¿No? ¿Qué no entienden del patrón alveolar? Pensé que no entendías nada del patrón alveolar. Es muy fácil, acuérdense que la clave del patrón alveolar, escriban por favor todos en sus cuadernos, tablets, celulares, cerebros. La clave del patrón alveolar es que no se ven los vasos sanguíneos, ¿sí? Incremento de la opacidad con no visualización de los vasos sanguíneos. Esa es la clave, ¿listo? Ya de en adelante están ganados. Ya busquen el programa aéreo, en qué lugar está, ¿listo? Y las causas. Esa es la clave del patrón alveolar. Ahora vamos a hablar del intersticial, ¿sí? Ustedes ya vimos un patrón que afecta a los vasos sanguíneos, vimos un patrón que afecta a los bronquios, vimos un patrón que afecta a los alvéolos y ahora vamos a ver un patrón que afecta el intersticio, ¿sí? El patrón intersticial tiene dos tipos, no estructurado y estructurado o nodular, ¿ya? Lo pueden llamar como quieran. Por lo general se le llama patrón intersticial y patrón nodular, siendo dos partes del mismo patrón. ¿Listo? Voy a hablarles primero del nodular o patrón nodular o patrón intersticial estructurado, ¿sí?
No tenemos un patrón nodular, vamos a ver estructuras redondeadas, bien demarcadas, ¿sí? Con sus márgenes lisos, con densidad de tejido o de líquido. Por lo general, para poderlas ver por radiografía, deben tener un tamaño mayor de 4 milímetros, ¿sí? Se dice que por radiografía no se pueden ver nódulos menores de 2 milímetros. Si queremos ver si un paciente tiene neoplasia o si tiene metástasis, el método ideal es la tomografía axial computada, ¿sí? Ustedes sospechan de metástasis, uno siempre toma radiografía, pero si uno tiene una sospecha alta y quiere estar 100% seguro, no vas a ver nódulos menores de este tamaño, ¿ya? Entonces lo ideal es tomar una tomografía, ¿sí? Es el método más sensible y específico. Diagnósticos diferenciales para estas lesiones: metástasis, absceso, también lo podemos ver así, un hematoma, un quiste, un tumor pulmonar primario, un granuloma o una dilatación bronquial. También lo podemos ver a veces así, lo podemos confundir. Yo puedo saber por radiografía cuál de todos estos es. No. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la historia clínica, mirar si tiene, por ejemplo, un tumor en alguna otra parte del cuerpo que haga metástasis a tórax. Podemos hacer punciones ecoguiadas. Si las estructuras están pegadas a la pared costal, podríamos llegar a puncionarlas. Podemos hacer tomografía, ¿sí? ¿Qué ven de raro en esa radiografía? Múltiples esferas radiopacas. De pronto que hay como, no sé, un módulo. ¿Cuántos nódulos hay? ¿Dos? ¿Seguros? ¿Cuatro? ¿Cómo así? O sea, de pronto lo que las estructuras que están acá, de pronto es el bronquio con la. Exacto. Ojo, más bien que cuatro nódulos. ¿Quiénes son estos? Las parcelas. Los parceros, ¿sí o no? Entonces, los parceros son neoplasias. No, los parceros son bien. Son normal, ¿cierto? Ojo, sí, y si solo nos muestran esto, ahí sí ya pueden decir que es un nódulo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo digo que un paciente tiene metástasis? ¿Qué hace la mayoría de veces? Mucho cuidado con esos diagnósticos, porque podemos cometer un error en el cual vamos a poner en riesgo la vida de un paciente, de un ser vivo. ¿Sí? ¿Usted le gustaría que le dijeran que tiene metástasis sin tener metástasis? Imagínese usted una persona que le digan que tiene metástasis. ¿Usted qué dice? Ya, hasta acá llegué. Y que sea un diagnóstico falso, que alguien se equivocó. Imagínense lo grave que eso es un ser humano, que también pasa. ¿Sí? Ahora en su perro o en una mascota que ustedes quieran mucho. Es un diagnóstico difícil de dar, ¿sí? Entonces debemos ser muy serios y muy claros y estar muy seguros cuando lo vayamos a dar, ¿sí? ¿Ven el nódulo acá? Este sí puede ser más fácil una metástasis, ¿ya? Tienen que revisar muy bien las radiografías, porque no todos los nódulos van a ser así gigantes, bonitos. Van a estar escondidos por allá, chiquiticos, y mucho cuidado con confundirlos con vasos sanguíneos en un corte transversal. Y ese pequeño. Son los vasos sanguíneos, son los vasos, en un corte longitudinal. ¿Tú vas a preguntar algo? El pequeño que se observa ahí no es un nódulo. ¿El qué? O sea, se demarca bien la vena, los dos lados Como la parte y de abajo, ahí se ve un. A la izquierda de la flecha blanca. Siempre. No, ahí donde lo tocó. Sí. De la- Eso no es un nódulo. Podría ser. Podría ser, no sé. Puede, si está más radiopaco. Puede ser. Habría que hacer una tomografía pues. Este sí. Casi siempre vamos a ver este tipo de lesiones. ¿Sí? Ojalá todas fueran así. ¿Cierto? Cuando tenemos una lesión más solitaria, podemos sospechar de una patología pulmonar primaria. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuera una patología pulmonar primaria,
se puede hacer algo todavía por ese paciente, se puede hacer una lobectomía, se puede sacar ese lóbulo pulmonar, ¿sí? El paciente puede seguir su vida normal, ¿ya? Personas que tienen medio pulmón y están por ahí todavía dando dolor, a un perro también lo podría hacer, ¿sí? Ahí podemos utilizar otros métodos, como el ultrasonido, para descartar también que no sea un quiste, que no sea un absceso. Ahora acá. Ese es el que nos va a llegar siempre, porque ojalá todos llegaran así. Ojalá. Pues por lo fácil que es, entonces. Porque ojalá todos tengan Ahí está. por bien de hacer rápido los reportes. Si los ven acá, miren por ejemplo, acá hay uno. ¿Sí lo alcanzan a ver? Por acá hay otro chiquitico. Ojo con estos, porque miren que ¿se acuerdan al principio de la materia que yo les mostraba las uniones costocondrales? Si uno la ve rápido, son puras uniones costocondrales, tiene un patrón intersticio, pero está bien, no tiene metástasis. Tienen que ser muy minuciosos, porque miren que las lesiones metastásicas son muy sutiles. Miren que si ustedes no se enfocan bien acá, por ejemplo esta está re dura de ver. Esta de acá también está dura de ver, ¿sí? Y casi siempre van a ser así. Difíciles de ver. Entonces tienen que mirar cada parte del pulmón por separado, tratar de partir el pulmón en varias partes y mirar bien en todas las vistas, ¿sí? Acá los ven. Cuando los vean, si tienen dudas, traten de buscarlos en las otras vistas, ¿sí? Inclusive acá, si nos mandan esta sola placa, se puede confundir con una unión costocondral mineralizada. Entonces toca buscarlo también en las otras vistas, miren acá y acá. Miren esta lo chiquitica. Esta, si uno mira la radiografía de afán, se la puede confundir. Entonces dediquen por el tiempo que requieren las evaluaciones de la radiografía. Y la que siempre nos va a llegar va a ser esta. Esta ya es una metástasis, ya lleva mucho tiempo. Y a veces uno ve a esos pacientes como si nada, normal, como si no tuviera nada. Esta sí es metástasis, ahí ya el diagnóstico es metástasis. ¿Sí? Esta es una metástasis ya severa. Acá también, miren que acá está la causa y la consecuencia de la patología. No hemos visto todavía hueso, pero acá es un paciente que tiene un osteosarcoma, ¿sí? Hay una disminución de la opacidad y acá estamos viendo la metástasis del osteosarcoma. ¿Todas las metástasis son así? No. No todas van a ser así. Hay metástasis que dan a hueso, que las veo uno por acá en una costilla, en una costocondral. No todas las metástasis son nodulares. Esta sí es una metástasis. No puede diferenciar una metástasis pulmonar a una de la costilla. Porque en las costillas vamos a ver disminución, va a haber lisis de hueso, no va a haber un nódulo, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora el patrón intersticial no estructurado, ¿sí? Va a ser un patrón que va a afectar todo el intersticio y vamos a tener apariencias diferentes de ese patrón, ¿sí? Ese patrón, la base para entenderlo es que en todos los patrones tenemos incremento de la opacidad, ¿cierto? Casi en todos, en el bronquial, en el alveolar, ¿sí? Y en el intersticial también lo vamos a tener. ¿Cuál es la clave del patrón intersticial? También los vasos sanguíneos, ¿sí? En el patrón alveolar no los vamos a ver. En el patrón bronquial los vamos a ver, ¿cierto? Y en el patrón intersticial los vamos a ver, pero mal. Vamos a ver vasos sanguíneos mal definidos. Vamos a ver como si hubiéramos puesto, ustedes han visto como un angeo. ¿Saben qué es el angeo? Como una malla. ¿No saben qué es un angeo? Lo que se pone en las puertas para que no entren los mosquitos. Como una malla. Imagínense la malla más delgadita que ustedes puedan ver, ¿sí? Un mosquitero, perdón. Yo soy muy
Yo soy de finca, yo soy de finca. Una mosquitera. En un monte le decimos también. Un mosquitero, una malla delgada, ¿sí? Hagan de cuenta que uno le pone eso encima a la radiografía, ¿ya? Hagan de cuenta. Vamos a ver como si tuviera una red encima, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en un patrón intersticial. Y ahora acá es cuando empieza a enredarse la pita, porque los diagnósticos diferenciales de un patrón intersticial son casi los mismos que de un patrón alveolar, ¿sí? Un patrón intersticial también nos puede generar un paciente que está empezando una neumonía, por ejemplo, o un paciente con un edema también puede tener un patrón intersticial. Un paciente con una hemorragia también nos puede mostrar un patrón intersticial, ¿sí? Perro viejo no es una enfermedad, ¿cierto? Un perro viejito, también, casi todos los perros viejos tienen patrón intersticial, ¿sí? Yo creo que ese es el patrón más sobrediagnosticado. Cuando uno está empezando a leer radiografías, a todos les dice que tiene intersticial, ¿sí? Ya uno después con el tiempo ya dice, no, está normal, no. Recuérdense de todas las causas que hay que no son patológicas de aumento de la opacidad, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, también hay metástasis difusas que se pueden ver como patrones intersticiales, ¿sí? Y neoplasias también se pueden ver como un patrón intersticial. Hay una variante de ese patrón intersticial que se llama patrón miliar, ¿sí? El patrón miliar es un patrón que está asociado a patologías de tipo infeccioso, casi siempre patologías de origen micótico, neumonías micóticas o tuberculosis. ¿Alguno de ustedes les ha dado tuberculosis? ¿Ustedes que les han dado un poco de cosas? Bueno, espero que no, menos mal. Uno dice que les ha dado y todo el mundo le ha dado tuberculosis, aunque no es común, también puede pasar, y en zonas endémicas aerostrongilosis también podemos observar, ¿sí? Y la característica es un patrón miliar. Entonces, muchachos, cuando tengan un paciente con un patrón intersticial miliar, hagan un lavado broncoalveolar, hagan un cultivo, porque casi siempre va a estar asociado a patologías infecciosas, y muchas de estas patologías infecciosas tienen la capacidad de ¿qué? De ser zoonóticas, ¿sí? Mucho cuidado. Un patrón miliar entonces se va a ver así. Vamos a ver incremento de la opacidad y vamos a ver como muchos punticos, hay gente que le dice como motas de algodón en la superficie pulmonar, ¿sí? Acá medio se pueden ver los vasos sanguíneos, medio. Vamos a ver como si fueran motas de algodón, hay personas que le dicen que nubes. También podemos ver muchos punticos chiquiticos. O sea, estos pacientes pensemos que pueden tener una enfermedad infecciosa, ¿sí? Que está ahí metida en el intersticio. Hay que hacer el lavado broncoalveolar, ¿sí? O también puede ser una metástasis infiltrativa, ¿no? Como les decía, no todas las metástasis es una bola así. Hay metástasis infiltrativas, que también se pueden ver de esa manera. Entonces, cuando tenemos un patrón intersticial, las vías aéreas no están afectadas, ¿cierto? Lo que está afectado es el tejido que está ahí soportando los pulmones, los vasos sanguíneos, los nervios, los bronquios, los alvéolos, ¿sí? Ahí también puede entrar una cistitis ¿no? Sí, y Spirocerca lupi, claro que Spirocerca lupi entra ahí también como en los vasos, en los grandes vasos y en los pulmones. También. Entonces, signos radiográficos, incremento de la opacidad. No utilicen este signo como la base, porque si ustedes se ponen a pensar, todas las patologías van a generar incremento de la opacidad cuando hablamos de enfermedad pulmonar. Entonces no se casen con esto cuando estén aprendiéndose los patrones, ¿sí? Apréndanse más bien eso. Baja definición de los vasos sanguíneos en un patrón intersticial, ¿sí? Vamos a ver apariencia de panal o una imagen como de aspecto reticulada, ¿sí? Cuando tenemos patrón intersticial no vamos a ver broncogramas aéreos, ¿listo? Digamos que el hecho de ver un broncograma aéreo
descartaría un patrón intersticial. ¿Sí? Así se ve un patrón intersticial. Entonces vamos a tener incremento de la opacidad, pero todavía se ve un poquito los vasos sanguíneos, un poquito, no se ven bien. ¿Logran ver bien los vasos sanguíneos? Hay como una red, ¿sí ven que es como si uno pusiera como una red encima del pulmón? Eso es lo que vamos a ver, un patrón intersticial. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces digamos que a mí me parece difícil que toman la radiografía en expiración y queda movida y una vez la confunden con un patrón intersticial. O en perros viejitos, casi todos tienen patrón intersticial, pero es por la edad, no es porque tengan una patología. Entonces digamos que en teoría casi que 50% de los pacientes que uno ve dicen que tiene patrón intersticial, pero en realidad no tienen ninguna enfermedad asociada. ¿Sí? Entonces tenemos varias formas. Uno que es como más reticulado, que sería como este, ¿sí? Que ve como si tuviera un mosquitero encima. Y tenemos el miliar. ¿Sí? Miren, acá tenemos uno que sería, ¿cuál creen ustedes? ¿Es reticulado o miliar? Reticulado. Es reticulado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este paciente tenía un hemangiosarcoma, tenía una metástasis, y la metástasis se veía así. Es súper difícil de dar un diagnóstico de ese tipo solamente con una radiografía. Entonces, hay que tener en cuenta que el patrón intersticial es un patrón que lo vamos a ver sobre todo cuando tenemos enfermedades en transición, ¿sí? Cuando está empezando una enfermedad o está saliendo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando un paciente está empezando el edema, vamos a empezar a ver el incremento de la opacidad, ¿sí? O cuando está saliendo el edema, pues va a quedar esa opacidad así. Cuando tenemos bronconeumonía, vamos a tener también como esos cambios ahí que en realidad van a ser rápidos en la radiografía y en los también. Mucho cuidado con los perros viejitos, como les decía, casi todos los perros viejitos tienen un patrón intersticial, pero es por los cambios asociados a la edad, entonces no enfermen en los pacientes, simplemente digan cómo se ve y pueden, si no tiene síntomas, claramente pues pueden mencionar que hay un patrón intersticial y lo más probable es que sea por la edad de ese paciente. ¿Listo? Metástasis difusas y también pueden haber tumores primarios. Ahí es muy difícil saber si eso es una metástasis, si es una neumonía. Ahí ya habría que entrar a ser un poco más específicos, a tomar muestras, ¿sí? De pronto hacer una tomografía nos puede ayudar también. Pero por radiografía el diagnóstico de metástasis difusa es muy serio. Estamos viendo acá en esta placa. ¿Solo con el programa aéreo? Acá hay dos cosas. Que me diga dos cosas le doy un dulce. Las dos cosas que hay. Tiene Metástasis en el abdomen. Ya para que se motive. Tiene metástasis en el estómago. Metástasis en el estómago. Los comían. Ah, eso es todo. Con un patrón no estructurado. ¿Tiene un patrón alveolar? Bueno, puede ser que acá ya no estamos en intersticial, ya estamos hablando de cualquier patrón. ¿Patrón alveolar en qué parte? Es cuando se van a ganar, tienen que ganárselo bien. ¿Por qué? ¿Qué más tiene? ¿Cuáles son las características de ese patrón alveolar? Se observan los vasos sanguíneos. ¿Y qué más tiene? Broncograma Sí. de opacidad. ¿En qué zona está? Caudosal. Listo, ¿qué más? Diagnóstico diferencial. Hemorragia, no. Sí, Bueno, sí, hemorragia. hemorragia. Y todo pues lo que no sea cardiogénico. Mano cardíaca. Parece que hemorragia. ¿Qué más tiene? Ah. Acá están pasando dos cosas al mismo tiempo, muchachos. Ojo.
¿Se acuerdan todo lo que les enseñé desde la primera clase hasta hoy? Todo eso puede suceder junto a un patrón. Neumotoras. Muy bien, gracias. ¿Por qué? No. Muchachos, nadie. Soy que me como ese cariño. Un de. Ahora sí, ya. Está nadando así en esa cosa, en ese químico. Esa parte de acá. Eso Por allá veo que están como pegándole al perrito. ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Gánese. No, que de pronto en la parte como cráneo central, que un poquito más oscura, pues la sé si de pronto sea por algún infectado. Ok, bien. Más o menos. ¿Qué tan normal es que como se están llenos? Eso no está en el estómago, es comida. Puede que le acaba de comer. ¿Eso no está en el estómago? La patología que les estoy diciendo no está en el estómago. ¿Es donde? O sea, tenemos que hacer Que lo tratas, ¿no? Unos pistas. No, porque si les doy pista de ningún. Miren bien. Está en la red craneal, pues, para que no. Yo creo que una neumonía por broncoaspiración. No, ya sabemos que hay patrón alveolar. esto que ¿Hay algo más? Neumotórax. ¿Por qué? Por la parte como la región craneal, pero en la parte ventral, la opacidad que hay en esa parte. No. Vamos a perder el parcial, muchachos. Va a decir pues una clave, pero ya no sé qué. Por favor. Empieza por C y termina en I. Empieza por 6 y terminan en. La pista. Ah, la pista, ¿no? Los márgenes redondeados, los márgenes pulmonares están redondeados. Los márgenes. Márgenes pulmonares también. De la pleura. Hay una fusión pleural. Ah, Nadie se lo ganó que me hizo cosas virales. Miren, muchachos. por el borde. Hay la retracción de los lóbulos. Miren. Y hay una demarcación, miren. Todo eso por acá hay líquido. Si habíamos adivinado. Cuando lo dice el paso ¿Sí ven? ¿Ya sí lo ven? Sí, ya sí. Mucho cuidado, ojo. Ojo. Pueden haber varios patrones pulmonares al mismo tiempo. Puede haber efusión pleural y un patrón alveolar al mismo tiempo. ¿Sí? Ojo. O sea, el hecho de que haya un patrón pulmonar no descarta que haya otra O patología. sea, ese paciente tiene un patrón pulmonar, pero también tiene una efusión pleural. Sí. Puede ser un edema severo, una hipoproteinemia severa que le esté generando que, Sí, o sea, del que patrón también haya líquido en la pleura. pulmonar, no sabemos exactamente qué es entonces. El patrón pulmonar es alveolar. Ah, ok, sí. Ahí sabemos que es alveolar, ¿sí? Está muy caudodorsal. Podría ser un edema no cardiogénico, por ejemplo. Y puede también tener una fusión pleural por la misma causa. Primera pregunta, ese circuito que se ve en la costilla, ¿qué es? Radiología. Esto puede ser un bronquio, un corte transversal. Está ahí como el aire de contraste. Acá, ¿qué patrón hay? Intersticial. ¿Y qué más? Hay dos patrones. Está re fácil. Y alveolar. No. Bronquial. Muy bien. Tenemos patrón mixto. ¿Sí? ¿Todos ven el bronquial? ¿No? Mira. Dona. ¿Dónde? Dona. La única que veo ahí. Pero bien, Carril de tren, miren, acá se ve todo el bronquio. ¿dónde hay carriles? Acá, mira, todo esto es un bronquio. Ya se lo digo. Ah, ya veo, ya veo. ¿Sí lo ven? Acá hay una dona, miren, acá hay otro bronquio, vean, acá hay otro bronquio.
acá hay otra dona, por acá hay una dona que se ve re bien, acá hay otra dona, acá hay otra dona, acá hay otra dona, acá hay otra dona, por acá, por acá, por acá. Va a tocar que en el parcial marque así. Ya no estoy en parcial, porque si ustedes se aprenden, un problema que tuve como el semestre pasado, que estudiaban y se aprendían una imagen, o sea, no leían ni nada, sino que se aprendían una imagen como si eso fuera. ¿Ustedes creen que todas las radiografías que le mandan a uno son iguales? ¿Ustedes creen que las mismas radiografías del libro son iguales a las que le mandan a uno en la vida real? Ninguna radiografía es igual, no se aprendan una sola imagen, apréndanse por qué se ve así, ¿sí? Porque si ustedes no entienden el por qué una imagen se ve así, ustedes aprendiéndose una radiografía de memoria están jodidos, no van a poder interpretar nada, porque cuando uno busca en un libro y uno tiene la radiografía acá al lado, no va a ser igual. Olvídense, eso no es aprendiéndose una imagen de memoria, aprendan los conceptos de por qué se ve así, ¿sí? Acá tenemos un patrón estructurado miliar, ¿sí? Entonces miren, tenemos incremento de la opacidad y si ven que es como punticos, punticos, punticos. Una pregunta, el lenguaje anterior, el intersticial, ¿era ese mismo? No, este es un intersticial, digamos, no miliar, ¿sí? Si fuera miliar tendríamos, sería más como este, por ejemplo. O como este. Que son puros punticos chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos. Esos son los patrones pulmonares. ¿Tienen alguna duda? Muchachos, recomendaciones. La manera de enseñar los patrones, digamos que a veces es una camisa de fuerza, ¿sí? Porque uno siempre se va a casar como, es que tiene que tener un patrón, ¿sí? Digamos que eso ya hoy en día, las personas que trabajamos en imágenes estamos tratando un poquito de desprendernos de ese, como de la parte muy ortodoxa de los patrones, ¿sí? Porque, como les decía, la imagen no es igual que en los libros. Y a veces vamos a tener más patrones en un paciente. Entonces, la recomendación es que, o sea, la manera más fácil de enseñarla es así. Pero yo pienso que la manera más fácil de entenderla es por qué se ven así, ¿sí? No es que alveolar no quieren, se está poniendo, no. Apréndanse por qué se ven los vasos sanguíneos, no se ven los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay incremento en la opacidad. Vamos a ver los programas aéreos o no, sí, más bien esas partes les dan un poquito más de libertad al momento de interpretar una radiografía. ¿Listo? Vamos a dejar la clase hasta acá. Si tienen alguna duda de algún tema de cualquier clase.